derribando temores. Así que quiero que por favor comprendamos algo. Si nosotros hablamos de temores, déjeme decirle que no lo podemos hacer sin antes entender lo que significa esta palabra, la palabra temor. En la Biblia, hermano, nosotros encontramos dos clases o dos tipos de temores. El primero está relacionado para nuestro temor con Dios, en el cual se utiliza la palabra hebrea yaré, para referirse a la reverencia que le tenemos a Dios, el cual es un temor beneficioso y que debemos fomentarlo. Pero la segunda clase de temor que nosotros encontramos en la Biblia, y de lo cual me voy a concretar a hablar en esta tarde, hermanos, está relacionado con los acontecimientos cotidianos, en el cual se utiliza la palabra hebrea yirá, para referirse al terror, al espanto, y que según el diccionario, el origen de esta palabra proviene del latín timor, que significa miedo. Por lo tanto, déjame decirte que el temor yirá es miedo, es terror, es espanto, es pánico, es fobia, es horror, es alarma, es asombro, es sobresalto. Y que en muchos casos este se manifiesta como un sentimiento de inquietud y angustia que mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se consideran peligrosas, arriesgadas o capaces de hacer daño. Muchas veces el temor incluso está ligado a creer o sospechar que va a pasar o que ha pasado algo malo o desagradable. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, el temor se manifiesta sobre los presentimientos. Nosotros, por ejemplo, estamos escuchando desde México el temor, el presentimiento que hay en nuestros conciudadanos que viven aquí en los Estados Unidos sobre las próximas elecciones. He medido de alguna manera el miedo o el temor que hay en las personas al preguntarles o al decirles y afirmarles que el próximo presidente de los Estados Unidos será el señor Donald Trump. Entonces, de repente, alguien se queda como que espantado. Pues mi trabajo como pastor, como embajador de la palabra de Dios, es precisamente derribar esos temores en esta tarde. Hoy quiero presentarte 6 razones por las cuales vienen los temores a nuestra vida. 6 razones, tome nota. Así que voy a hablar de 6 razones. 6 razones por las cuales pudieran venir los temores a nuestra vida o a nuestro corazón. Usted no debería de sentirse amedrentado, temeroso, miedoso, cuando usted es un hombre que hace lo bueno. Por eso, la primera razón por la cual viene el temor a nuestro corazón es el pecado. Sí, cuando hay pecado en nuestras vidas, nosotros nos salimos de la protección, de la cobertura de Dios. Entonces nos sentimos solos. Y como Dios ya no está con nosotros, nos invaden los miedos y los temores. La presencia de Dios es la que a nosotros nos da seguridad, la que nos da confianza. Y si usted está en pecado, hermano o hermana, permítame decirle que la cobertura de Dios se ha apartado de usted. Y esta es la razón por la cual usted se siente con miedo o con temor. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí
tu voz en el huerto, y subrayé, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Si Adán y Eva en ese momento estaban bajo la presencia y la cobertura de Dios, Dios los protegía y ellos no sentían miedo y no sentían temor. Pero después de que ellos pecaron, entonces se sintieron desprotegidos. He ahí el por qué Adán y Eva dijeron: nosotros andábamos en medio del huerto y escuchamos tu voz, tuvimos miedo, nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos. Una persona, sea dentro de la congregación o fuera de la congregación, que esté viviendo en pecado, va a tener miedo. Porque el miedo, dijimos, también es provocado cuando usted está en pecado. Segunda razón por la cual usted pudiera sentir miedo: la falta de la presencia de Dios, o cuando un espíritu malo entra a tu vida. Eso es lo que quiero decir. Sí, cuando la presencia de Dios ya no estuvo sobre aquel rey de Israel llamado Saúl, este tuvo miedo. Y es que cuando no está el Espíritu Santo en tu vida, se abren las puertas a Satanás. Así que, hermanos, nosotros debemos de considerar que muchas personas, que muchos cristianos, desafortunadamente le abren las puertas al enemigo. Y quiero agregar que, por ejemplo, hace algunas semanas atrás llegó una mujer con una jovencita. Me dijo: pastor, ¿puede orar por mi hija? Mi hija está teniendo momentos muy difíciles, no puede dormir, no puede tener la luz de la casa apagada porque tiene mucho miedo. Y solamente mis palabras fueron: hija, estuviste viendo películas de terror, ¿cierto? Y dijo: sí. Bien, nosotros, hermanos, muchas veces le abrimos las puertas al enemigo por medio de las películas, por medio de los comentarios, por medio de los cuentos, etcétera, para que el enemigo entre a nuestra vida. Entonces, hermanos, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 7, nos dice que cantaban las mujeres, que danzaban las mujeres. Ellas decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y después, aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Versículo 12. Mas Saúl estaba miedoso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Hermanos, nosotros muchas veces podemos ser atormentados por un espíritu de terror, de miedo. La función de las películas de terror, por ejemplo, que se hacen en Hollywood, debemos de comprender, hermanos, que esa es su finalidad: transmitir el miedo, transmitir el terror. El propósito de los libros, hermanos, que hablan sobre espíritus, sobre ocultismo, sobre brujería, etcétera, el propósito es transmitir el miedo, transmitir el terror. Y cuando usted lee estos libros, cuando usted ve estas películas, entonces esto es lo que sucede: su corazón se abre y usted deja entrar los espíritus de miedo y de terror. Y agréguele a esto que ellos comienzan a tener una posición, un dominio sobre tu vida y sobre lo que está a tu alrededor. Así como el Espíritu de Dios es real, debemos de comprender que también los espíritus demoníacos son reales. He ahí cuando la gente comienza a notar que alguien se cruza en los hogares, por las recámaras. Es ahí cuando usted comienza a notar que se apagan las luces, que se encienden las luces, que se mueven los objetos. Pero no es otra cosa más que usted dejó entrar a ese espíritu de maldad. Hermanos, esta es la segunda razón por la cual llegan los temores a la vida. La falta de la presencia de Dios deja el camino abierto a los espíritus malos. Bien,
La tercera razón por la cual vienen los temores es por la falta de fe. Nos encontramos nosotros en la Escritura con un caso muy interesante en el Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 28. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, tomó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Estimados hermanos, amigos, ninguno de nosotros debería de tener miedo, temor o pavor sobre las personas que van a gobernar nuestra nación. Cuando nosotros tenemos fe, sabemos que el dominio no está sobre los gobernantes. La autoridad la tenemos nosotros, el pueblo de Dios, en nuestras manos. Nadie hará nada, absolutamente nada, si no es por la voluntad de Dios. Si la iglesia se mantiene en oración, comprenderá y sabrá que es Dios el que va a mover a este país. Pero si usted no está confiando en Dios, si usted no tiene fe en Dios, entonces debe de alguna manera de darse cuenta que aquí va a pasar de todo. La autoridad sobre los gobiernos de la tierra y sobre los gobiernos espirituales está en nosotros, porque dice la Escritura que Él lo ha puesto todo debajo de nuestros pies. Nosotros tenemos un problema muy grave en este tiempo, hermanos. Todos creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Hay millones de congregaciones que dicen que creen en Dios. Miles y miles y miles de personas alrededor del mundo que dicen que creen en Dios. Pero hay un problema grave: que la gente no le cree a Dios. Usted cree en Dios, pero no le cree a Dios. Entonces nosotros debemos de saber que son dos cosas muy diferentes. Porque dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros debemos creer que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer todas las cosas. Pedro nunca debió haberse hundido si su fe no hubiera flaqueado. Si nosotros, hermanos, sabemos quién es el que nos está llamando, quién es el que está gobernando nuestra vida, quién es el que está gobernando nuestra nación, nosotros no deberíamos de hundirnos. Porque nosotros sabemos que Dios puede ejercer dominio sobre cualquier gobierno sobre la tierra. La falta de fe es otra de las razones por la cual vienen los miedos, los temores a nuestra vida. La cuarta razón: la falta de intimidad con Dios. Una persona que desarrolla una intimidad con Dios no tiene por qué tener miedo. Moisés tenía una íntima comunión con Dios, pero el pueblo no. El pueblo no tenía esa íntima comunión con Dios. Me voy a permitir leer Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Dice la Escritura: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este día, este pastor viene a decirte: no tengas miedo, no tengas temor de quién vaya a ser tu gobernante, no tengas miedo, pero tú no vas a tener la misma confianza que aquel que está confiando en Dios, que aquel que está teniendo una íntima comunión con Dios. Si tú estás relacionándote a la par con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios, tú debes de saber cuál es la dirección que Dios va a tomar sobre este país. Tú debes de estar confiado. Aun cuando nuestros gobiernos sean corruptos, aun cuando nuestros gobernantes no sean lo que nosotros queremos, ellos no harán más de lo que Dios quiere que hagan, ni tampoco harán menos. Esta
Esta ha sido la cuarta razón por la cual vienen los miedos o los temores. La quinta razón es por escuchar la voz del enemigo. Hermanos, amigos, nosotros encontramos en la Escritura el caso de un personaje ya muy conocido por nosotros, el profeta Elías. El profeta Elías nos dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2 en adelante. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, porque tuvo miedo. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y de tanto miedo que tenía porque aquella mujer le quitara la vida al profeta Elías, él deseaba morirse y decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Cuando tú escuchas la voz del enemigo y no escuchas la voz de Dios, es que te invaden los miedos y los temores. Amigo que me está viendo usted por televisión, déjeme decirle algo. Usted puede de alguna manera estar viendo las noticias, y las noticias no siempre son buenas noticias. Algunas de esas noticias provienen por parte del enemigo para intimidar, para infundir miedo, temor al pueblo. Pero nosotros que estamos en el Señor y que no vamos a escuchar la voz del enemigo, estamos confiados de que nuestra vida está escondida en Dios. Es importante comprender todo esto. Usted no puede estar escuchando ni estar viviendo de lo que dice el televisor, de lo que dice la cadena nacional CNN. Usted no puede estar viviendo de lo que dice Televisa, de lo que dice Telemundo. Usted no puede estar viviendo de ningún diario de la nación, porque nuestra vida no depende de los hombres, sino de Dios. Nuestro futuro no está en lo que pronostiquen los medios de comunicación, ni tampoco las encuestas. Lamentablemente aquel gran profeta, el gran profeta Elías, había escuchado a los mensajeros, sí, a los mensajeros que venían de parte de Jezabel, que le dijeron: así dice Jezabel, que así le hagan los dioses y aún le añadan, si mañana a estas horas tú no estás decapitado como decapitaste a los 400 profetas de Baal. Elías, el gran profeta, escuchó la voz del enemigo y se echó a huir porque tenía miedo, quería salvar su vida, y llegó a un grado en el que quería suicidarse, en el que él quería quitarse la vida, porque tenía un gran pavor. Hermanos y amigos, somos un pueblo evangélico. Aun cuando el médico te diga te vas a morir, aun cuando la ciencia afirme que te vas a morir, mientras papá Dios diga no te vas a morir, nadie tiene por qué morir. ¿Cómo están tus miedos? ¿Cómo están tus temores? ¿Cómo están tus fobias? Conozco muchos cristianos que lamentablemente por una falta de madurez y de estudio en la palabra del Señor tienen demasiadas fobias. Tienen fobia a los vehículos, tienen fobia a los aviones, tienen fobia a los alacranes, tienen fobia a las mariposas, tienen fobia al polvo, tienen fobia a todo lo que tienen fobia. Hermanos, cuando Dios destine que vas a morir, déjame decirte que Él buscará las circunstancias que favorezcan. Quiero simplemente traer en este momento la historia del gran clavadista de la quebrada en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Era un clavadista que daba una atracción, es más, era un espectáculo diario. El hombre se dejaba arrojar desde un peñasco. Todos los días la gente le aplaudía porque aquel clavado era muy riesgoso. Creían que podría morir al pegarse en alguna roca. Sin embargo, este clavadista nunca se imaginó en dónde iba a morir.
Un día mientras se bañaba en su casa, se resbaló con un pedazo de jabón, se pegó en la nuca y ahí murió. ¿Comprende, hermano? ¿Comprende, amigo? Usted no va a morir en la cama de un hospital si Dios no lo ha destinado así. Usted no va a morir en un accidente si Dios no lo ha destinado así. Hermanos, hay muchas diferentes y tontas maneras de imaginarse cómo vamos a morir. ¿Usted de qué manera quiere morir? Que yo sepa, nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Hay algunas personas que tienen mucho afán y tienen pavor, tienen fobia por la comida, se castigan. Prácticamente si de ellos fuera ya solamente comerían aire, hermanos. ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué no ha leído usted la palabra de Dios que dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y que la hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios? Perdóneme la expresión, el que es obeso es obeso. ¿Cuál es tu fobia? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Aleluya. Pastores que están aquí, primeramente quiero decirles que los felicito por haberse dado un espacio para venir y convivir juntos. A veces tenemos miedos, temores. Yo no puedo llevar a mi congregación a la congregación del pastor X porque se pueden quedar ahí mis ovejas. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos pavor? Alguien me escribió en estos días pasados y me dijo: pastor, ¿usted no tiene miedo de que cuando llegue a su iglesia la gente ya puede estar en otras congregaciones? No, no tengo miedo, no tengo pavor. Déjame decirte que la iglesia no es mía, la iglesia es de Dios. No son nuestras las almas. Hay personas, hermanos, que tienen tantos miedos. Y vaya, en México es muy común esto. A sus hijos, para poderlos mandar a cierto lugar, les cuelgan muchas cositas, que la pata del venado, que la pata del gallo, que la pata del conejo, que el rosario. Cierto día llegó un joven así de esta manera y yo lo veo que traía muchas cositas así colgadas. Le dije: óyeme, ¿y tú por qué traes tantas cosas? Dijo: es que quiero que me cuide de todo un poco. Las personas que tienen, hermanos, atrás de sus casas las palmas ungidas, bueno, las palmas benditas, ¿verdad? No son ungidas, las palmas benditas, las cerraduras, son personas que desconocen las promesas de Dios. Desconocen que Dios está en nuestra casa. Dios cuida de sus hijos, hermana. Dios cuida de sus hijos, hermano. Dios cuida de tu esposo. Dios cuida de tu esposa. Claro que sí. Y no va a pasar nada si no es la voluntad de Dios. Nos hemos anclado mucho, hermanos, en este punto para decirte, hermanos, que uno de los temores, precisamente, o los temores, llegan por esta razón, por escuchar la voz del enemigo. Razón número 6 por la cual llegan los temores a nuestras vidas: por ignorar las promesas de Dios. ¿Qué acaso usted no ha leído Mateo capítulo 28 versículo 20 que dice: enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Le doy gracias porque yo sé que Papá Dios se quedó en casa, se quedó con mi iglesia, pero aquí viene también conmigo, se los presento. Él ha prometido, esta es una promesa. Hermano, quiero decirle que lo que Dios promete lo cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él ha prometido que Él está contigo, es porque Él está contigo, hermana. Él va a estar contigo, con esposo o sin esposo, con hijos o sin hijos, con padres o sin padres. Aunque mi padre o mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero la gente no conoce las promesas de Dios. Esta es una de las razones por las cuales nosotros estamos amedrentados, temerosos. No conocemos la autoridad que tenemos. Isaías capítulo 41 versículo 10 nos dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay gente, hermano, que vive tan amedrentada, tan temerosa, que no es ni feliz
Está pensando a llegar a la vejez, está pensando si lo corren del trabajo, está pensando si se descompone el carro, está pensando si se cae de la cama, está pensando tantas cosas, hermanos. Hermanos, no conocen las promesas de Dios. Yo quisiera que nosotros nos diéramos cuenta que muchas veces Dios ha tenido que enviar a sus ángeles para detener las piezas de nuestros vehículos que han estado a punto de desarmarse en la carretera cuando usted va a cerca de 80, 90 millas por hora. ¿Cuántas veces, creo que más de algunos de los que estamos aquí hemos llegado después de venir en carretera a una alta velocidad, llegamos, nos estacionamos y de repente se quebró? ¿Comprende? ¿Usted cree que esos aviones donde volamos muy a menudo, usted cree que se sostienen por lo bien armados que están? ¿Por la excelencia de los ingenieros? Hermanos, esos aviones vienen sostenidos por la mano de los ángeles de Dios. ¿Comprendes? Antes de subirme a un avión y confiar en el piloto experimentado que va a tomar ese avión, hermano, primero nosotros debemos de subirnos pensando en que es Dios el que nos lleva sobre alas de águila. Sí, hermanos, muchas veces me ha tocado subir al avión. Es más, quiero comentarles que a principio de este año, a finales de enero, tuve la oportunidad de volar de Mobile, Alabama a Atlanta. Es un viaje aproximadamente de 45 minutos. Hermanos, había terminado yo de ministrar a las 2 de la mañana, el culto fue a las 12 de la noche, entonces a las 2 de la mañana estaba yo saliendo de ahí. 3 de la mañana estaba yo en el avión, abordé el avión, un poco cansado, con sueño, me dormí, pero de repente, hermanos, comencé a sentir mucho movimiento, como cuando un vehículo va en terracería, como cuando va brincando entre las piedras, pero aquí no hay piedras, ¿verdad? Bueno, así sentí, entonces desperté y para esto, hermanos, ya la gente iba gritando, ya la gente, hermanos, iba encomendándose a sus dioses, íbamos por ahí, japoneses, ingleses, en fin, de diferentes naciones. Parecía que era yo el único mexicano que íbamos ahí. Y la gente iba tomada del asiento del avión y la gente iba gritando, ya no se escuchaba la voz del piloto, no se escuchaba la voz de la aeromoza. En realidad, para ilustrarles, hermanos, el avión se hacía de esta manera, se volteaba a la derecha, se hacía a la izquierda, para arriba, para abajo. Hermanos, yo dije, bueno, Señor, si esta es la última vez que yo vuelo, aquí estoy en tus manos, ¿qué podemos hacer? Señor, si vivimos, para ti vivimos. Si morimos, para ti morimos. Solo te ruego algo, que por favor tengas misericordia de esta gente, porque yo sé que si muero, sé a dónde voy. No lo sé si esta gente lo sepa. Pero hermanos, déjame decirte esto. Gracias a Dios, unos minutos después, se escuchó una voz que dijo, hemos salido del peligro, tomamos la parte de un tornado y así que quedamos libres. Les dije, pues no es la habilidad del piloto, es la mano de Dios que nos está protegiendo. ¿Comprenden? Hermanos, amigos, no es la habilidad del conductor, del chofer del vehículo. No, hermanos. ¿Cuántas veces los choferes ya van dormidos? Usted va confiado, hermano, pero muchas veces, hermanos, los conductores ya van dormidos, hermano. Pero es la misericordia de Dios la que los sostiene. No sé, hermano, muchas veces desconocemos las promesas del Señor. A veces repetimos, recitamos, rezamos los pasajes de la Escritura, pero no los creemos. Eso es lo que más nos llega al corazón, que lamentablemente no los vivimos. Yo me encuentro, por ejemplo, con el Salmo 91:1 en adelante, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le digo a Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en ti voy a confiar siempre. Tú me vas a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Tú me vas a cubrir con tus alas. Debajo de tus alas yo estaré seguro, porque tú eres escudo y adarga. Señor, también yo no voy a temer al terror nocturno. Muchas personas tienen este miedo y este terror a la oscuridad. ¿Por qué tienes miedo o terror a la oscuridad, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué te invade el miedo? El terror en medio de la oscuridad. Debes de escudriñar tu corazón. Los problemas no están en la oscuridad.
no están en la iluminación, el problema está en tu corazón. Bien, hermanos, nosotros deberíamos de aprender las promesas de Dios, pero de vivirlas. Entonces, otra de las razones, que es la sexta razón por la cual nosotros tenemos miedos y temores, es por ignorar las promesas de Dios. Así es. Y la séptima razón, hermanos, que es la última, es por considerar más grande las circunstancias y al enemigo que al mismo protector de tu vida. Lamentablemente, nosotros vemos el problema muy grande, la necesidad muy grande, la enfermedad muy grande, pero pocas veces nosotros vemos que detrás de ese problema, detrás de esa enfermedad, detrás de esa necesidad, hay un Dios más grande. ¿Por qué no lo vemos así? ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos creado un monstruo de nuestros temores. Nosotros mismos desconocemos la palabra. ¿Por qué no escudriñamos la palabra de Dios? El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 nos dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Era gigante como el pastor Gera. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero todavía delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: oh, yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. Versículo 11: y tuvieron miedo. ¿Por qué tenían que tener miedo? ¿Por qué? ¿Por la estatura? ¿Por los gritos? ¿Por un armamento? ¿Por qué tiene usted miedo de quién le va a gobernar? ¿Por su poder económico? ¿Por su bla 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 bla? ¿A eso le tiene usted miedo? ¿A eso le tiene usted pavor? ¿Cuál es tu angustia? Eso se llama cobardía, iglesia. ¿Habrá alguno entre ustedes que quiera venir a pelear conmigo? ¿Habrá alguno entre ustedes que quiera venir y que juntos aquí demos un gran espectáculo? Y todo el ejército, aún el rey de Israel, tenían miedo. Qué pena encontrarme con una iglesia que tiene miedo. Qué tristeza encontrarme con un pueblo que en la iglesia alaba y sirve al Señor y le bendice y le dice: tú eres mi Dios, tú eres mi rey, pero en la realidad tienen miedo. Pobrecitos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién se ha presentado delante de ti para amenazarte? ¿Quién te está desafiando? No lo está haciendo frente a ti, no lo está haciendo contigo. Está desafiando al Dios que tenemos nosotros. Estás aquí porque Dios te quiso traer aquí, y nadie te va a sacar de aquí si Dios no quiere sacarte de aquí. Yo escucho a la gente que dice: oh, es que se va a hacer un muro que va a cubrir toda la frontera. Por favor, ¿qué nos hace? Nos protege. Las murallas nos protegen, hermanos. ¿Por qué nosotros hemos de tener miedo y temor? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Ahora, esa es la vida de nosotros. Y yo pregunto: ¿y la vida de él? ¿Y la vida de él de quién depende? ¿De quién depende?
Yo quiero recordar al presidente de Brasil, aquel candidato de Brasil que decía: oh no, si yo he de llegar a la presidencia de mi país es gracias a los votos de todos mis amigos que quieren que yo sea presidente de Brasil. Qué pena, qué pena. Dios le demostró que no era por los votos. Él, el día que lo iban a acomodar en la silla, ese día murió. Hermanos, ni tu vida, ni mi vida, ni la vida de nadie se gobierna por sí sola. Es Dios. ¿Cuándo lo vamos a entender, pues? Tu economía pudiera estar en juego. ¿Cuál economía? Me gustaría que entendiéramos las palabras de Job cuando dijo: sin lugar a dudas, sin nada vine a este mundo y sin lugar a duda nada me voy a llevar. Hermano Andrés, usted vino a este mundo desnudo y desnudo se va a ir. ¿Por qué no entenderlo? ¿Por qué no comprenderlo? Nosotros no somos dueños absolutamente de nada, de nada. Todo lo que tenemos aquí es prestadito. El vehículo que usted tiene es prestadito. La casa que usted tiene es prestadita. Los hijos que tiene son prestaditos. La misma vida es prestadita. ¿A qué se aferra, hermano? ¿A qué se aferra usted? ¿No parece que el diablo, Satanás, se ha aprovechado de nuestra debilidad y de nuestra ignorancia para enajenar nuestra mente? Por favor, hermanos, es triste esto. La palabra de Dios nos registra un segundo caso. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: pues vayan, vean en dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Se levantó el criado, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Hermanos, él le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Usted no ve quién está con usted? ¿Usted no está viendo? Padre, ábrele los ojos para que veas quién está aquí atrás de mí. No va a suceder nada. Estaban los ejércitos de los cielos con el profeta Eliseo. Pero nosotros muchas veces tomamos la posición del criado y no del profeta de Dios. Su visión es muy corta. Usted ve hasta donde ve, o nos dicen, las estadísticas. Fulano va ganando, va ganando, va ganando. Qué poca visión tienes, hermano, hermana. ¿Por qué no ves con los ojos de Dios? ¿Por qué no aprendemos a ver con los ojos de Dios? Estimados amigos, hermanos, hoy, para comenzar a culminar, le pregunto: ¿en dónde escondes tú tus miedos y tus temores? ¿En dónde los escondes? ¿En dónde tienes tus miedos? Es natural sentir miedo, sentir temor, pero ¿en dónde los escondes tú? Todos tenemos
tenemos en algún momento algo de miedo. Sí, el temor muchas veces, déjame decirte, que se apodera de nosotros sin imaginarnos los daños tan terribles que este nos ocasiona. El temor se roba la paz de nuestra vida, el sueño. ¿Tienes insomnio? Muchas veces el enemigo se ha robado la paz de tu vida porque tienes miedo de algo. ¿Cómo le voy a hacer mañana para pagar los biles? ¿Cómo le voy a hacer mañana si mi marido me deja? ¿Cómo le voy a hacer mañana si me corren del trabajo? ¿Cómo le voy a hacer mañana? El pasado, el presente y el futuro es de Dios. ¿Cómo le vas a hacer? Tú no vas a hacer nada. Dios te abre puertas porque Él es el único que las abre y Él es el único que las cierra. En la Biblia nos encontramos, como lo vimos con este hombre, Goliat. Él, hermanos, gritaba, su estatura impresionaba, su armamento. Sí, todo esto sucedió, ese espectáculo, hermanos, hasta que se levantó un hombrecito por ahí. No tenía ni la estatura, no gritaba tan fuerte, no tenía el armamento, pero él tenía lo que todos debemos de tener: confianza y seguridad en Dios. Él dijo: ¡Ey! ¿Quién eres tú para venir y gritarnos así de esta manera? Tú vienes a mí con espada y jabalina, tú vienes a mí queriendo impresionar, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Quiero que comprendamos esto, estimados amigos, hermanos, que nuestra confianza debe estar más en Dios que en el propio seguro social, que en el propio ejército de nuestra nación. Es que si nosotros tenemos un buen ejército, nosotros vamos a ser bien protegidos. No es cierto, hermanos, no es cierto. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, tendremos perdón, levantaremos bandera. Yo quiero que usted el día de hoy salga de este lugar no confiando en su dinero, no confiando en su salud, no confiando en sus fuerzas, no confiando en el gobierno, no confiando absolutamente en nada de esta tierra. Usted es desafiado esta noche para salir confiando en Dios. Esta es la razón, o las 7 razones por las cuales llegan temores a nuestra vida. Así es. Si tú sabes quién está contigo, tus temores y tus miedos, tus fobias, tienen que desaparecer. Si dejas de escuchar la voz del enemigo, ya sea del doctor, de las malas noticias, de los malos amigos, de los familiares, de la gente que solamente te quiere intimidar, déjame decirte que tú vas a vivir una vida en victoria y optimista. El cristiano, hermanos, debe de contagiar con gozo, con alegría. El cristiano debe de estar siempre para ayudar al que está a su lado. El creyente siempre debe de estar seguro que las cosas provienen de Dios. El cristiano es el que debe de dar ánimo constantemente. Lamentablemente a veces nos encontramos a los cristianos conviviendo entre ellos y amedrentados y hablando de tristezas y hablando de problemas. Y ay, pobrecitos, ay, Señor, ayúdanos, ay, Virgen María de Guadalupe, ay, no, ¿verdad? Eso no lo dicen los cristianos. Hermanos, amigos, ¿a qué santo te encomiendas tú? ¿Ah? ¿Cómo es tu Dios? ¿Así de pequeñito? ¿Así de pequeñito? Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Ah? ¿Por qué estás angustiado? ¿Ah? ¿Por qué? Pastor, fui al médico. El médico me dijo que tenía principios ¿de qué? De cáncer. Pues Dios te ve de otra manera diferente. Dios te ve sano. Porque para Él no hay nada imposible. Y aún cuando tú tuvieras esa enfermedad, dale la gloria a Dios, porque ya te vas, hermano. Aleluya. Usted no ha leído la escritura que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Dale gracias a Dios por la ganancia, hermano, porque el Señor te va a bendecir grandemente. ¿Comprendes lo que te he dicho en esta tarde? Vamos
Vamos a imaginarnos que este día nosotros le preguntamos al profeta Daniel: oye, es profeta de Dios, me gustaría, ¿qué opinas acerca de las próximas elecciones de aquí de los Estados Unidos de Norteamérica? El profeta Daniel nos respondería conforme al capítulo 2, versículo 20 de su libro. Y pon atención: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos, Él muda las edades. Pon mucha atención, iglesia, que estás aquí. Es Dios quien quita reyes, es Dios quien pone reyes, es Dios quien da la sabiduría a los sabios, y es Dios quien da ciencia a los entendidos. Si este o aquel quedan como presidentes de esta nación, es Dios quien dijo: tú. No es tu voto, tú no eres nada. Tú no eres nada. No es tu voto. Me gustaría que por favor viéramos esto. Es Dios quien dice: tú merito. Pero Señor, no tiene capacidad, es un racista, Señor, es un indiferente con las demás razas. Tú le vas a decir a Dios: ¿por qué lo haces? ¿Qué acaso tú conoces los tiempos futuros? Tú no sabes. Tú podrías incluso: Señor, pero es que es mujer, ¿cómo es posible? Hermano, si Dios usó una burra para hablarle a Balaam, que no use a cualquiera de nosotros. Dios en sus planes, en sus misericordias, puede usar a quien Él quiera. ¿Por qué tienes miedo? A ver, pon tu mano en el que está a tu lado y dile: ¿por qué tienes miedo? Dile: no seas cobarde. Dile: no seas cobarde. Aun cuando tú no tengas tus papeles en regla, tú dile: no seas cobarde, vete preparando las maletas porque te vas para México. Es que los planes de Dios son que tú estés aquí, que tú estés allá. Nosotros no somos lo que somos. Quiero dejar en claro algo, y quiero que ustedes lo sepan. El pastor Frank, la hermana Vicky y yo tengo ya más de 20 años conociéndonos. Y a mí se me hizo la propuesta para venir a este país en el principio, para poder ser pastor aquí en los Estados Unidos. Pues te voy a decir algo. Un día nosotros recibimos la visita de un profeta allá en México. Y ese profeta, cuando yo ya estaba prácticamente casi con un pie afuera y las maletas casi preparadas, ese profeta me dijo así: así te dice el Señor, no quiero que te muevas de este pueblo, porque yo tengo mucho pueblo que salvar aquí. Tú tienes una misión que cumplir. No quiero que te vayas de aquí, porque si te mueves no te voy a prosperar en ningún otro lado donde te vayas. ¿Cómo ven, pastor? Hace más de 25 años que sucedió eso. Viajo tanto hoy en día, hermanos, que me canso de viajar también demasiado. Yo nunca me imaginé que desde Yuriria, hermanos, nosotros pudiéramos venir y traer la palabra del Señor a tantos lugares, pero el Señor así lo ha querido. Ahora sé, hermanos, que sirvió y fue bueno obedecer al Señor. Tú obedece al Señor. Tú obedece al Señor. Me platicó un testimonio un pastor este domingo. Dijo: pastor, yo tenía un miembro de la iglesia. Este miembro de la iglesia incluso se le puso un grillete para que él anduviera en los Estados Unidos. Si él se salía de cierta línea, lo tomaban y lo deportaban. Y luego dijo: mire, pastor, yo me cansé de andar esclavo en este lugar. Dijo: solamente me quiero poner en las manos de Dios. Si yo tengo que regresar a mi país, pues es que me voy a mi país. Es a mi país a donde me regreso. Malo fuera si me sacaran de mi país, pero yo me voy a mi país. Hermanos, hermanas, comprendamos la importancia de echar fuera el miedo y el temor. Le voy a hacer una pregunta, pero séame sincero. ¿Usted se ha puesto a orar por los candidatos de esta nación? Yo sé,
Pero muchas veces lo hacemos ahí. Señor, por favor, pon al mejor, no te vayas a equivocar. Por favor, Señor, no se te vaya a ocurrir a poner a uno que lastime mis intereses, mis inversiones. ¿No es cierto? ¿No es casi nuestra oración así? Pero ¿cuántas veces, hermanos, yo les digo a los que están aquí que son hispanos, cuántas veces han orado y han dicho: Padre Celestial, yo bendigo la vida de la señora Hillary, yo bendigo la vida del señor Donald Trump, los bendigo en el nombre de Jesús, cuida sus vidas, Señor. A lo mejor ellos no saben ni lo que están haciendo, pero Señor, cuídalos y protégelos. Se suben tantas veces al avión, Señor, que cuídalos, por favor, que lleguen con bien a sus casas. No vaya a estar como aquel que decía: oh Señor, por favor, cocíname a fuego lento. Este tema, hermanos, de alguna manera es, voy a decir un pleonasmo, es uno de los temas que más se ha abordado dentro de la psicología, con la misión de explicarlo, clasificarlo, encontrarle sus causas y también para aminorarlo en aquellos casos en los que su presencia es recurrente y provoca un auténtico problema para el desarrollo de las personas que lo padecen. Hoy no vengo aquí como psicólogo, vengo aquí como mensajero de Dios, para que tú en esta hora me digas en dónde están tus miedos y tus temores. ¿En dónde? Póngase de pie, por favor. Derribando temores. Este ha sido el tema. ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su temor? ¿Cuál es su fobia? ¿Cuál es su angustia? ¿Por qué estás así? Dime. Yo sé que en este día, mientras la música suena, nosotros vamos a entender a nuestros hermanos que tienen temor de algo en su corazón, que les está robando la paz. Así que me gustaría, por favor, no importa si eres pastor, no importa si es usted un simple feligrés, venga al frente, oremos juntos. Vamos a tener un tiempo para decirle al Señor: Señor, cierto que yo tengo mis fobias, tengo mis temores. Esto no es solamente de gente nueva, hermanos, esto es de todo mundo. Pero hoy podemos venir. ¿Quién tiene fobia a la muerte? ¿Quién tiene miedo a la muerte? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tiene usted miedo? No tiene por qué tener miedo, no tiene por qué tener pavor. Venga, y si viene con su hija, con su esposa, su esposo es mejor, véngase. Abrace a su esposa, hermano, por favor. Hermana, ¿es su amiga? Abrácela, abrácense, por favor. Abrácense, por favor. Eso es. Eso es. Abrázale. Eso es. Abrace a su esposa, abrace al hermano que está ahí, abrácele. Como cuando usted abraza a sus hijos y usted le dice: hijo, no te preocupes, no tengas miedo, no va a pasar nada. Es que hoy vamos a orar para que usted tenga confianza en Dios. ¿De acuerdo? Hermano, ¿me quiere ayudar a venir y abrazar al hermano? Cuando dos personas se acompañan, se siente, es más, muchas veces desaparece el miedo y el temor. ¿Cierto? Cada uno va a orar por el que está a su lado, ¿sí? Va a orar. Usted ore por el de la izquierda ora por el de la derecha. Y dígale: Señor, quítale lo cobarde al hermano que tengo a mi lado. Quítale el miedo. Señor, en este precioso momento, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, derribando temores en el nombre de Jesús, derribando temores en el nombre de Jesús, derribando fobias, sí, oh Dios, en el nombre de Cristo. Derribamos, Señor, todo espanto
de las vidas de nuestros hermanos, Señor. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, derribamos todo pavor, todo pánico, todo horror, todo espíritu de sospecha, Señor, todo espíritu de especulación, Señor, todo sentimiento, Señor, que quiere pronosticar cosas malas, augurar cosas malas para nuestras vidas o para esta nación. Señor, si vivimos para ti vivimos, si morimos para ti morimos. Nosotros no dependemos, Señor, de lo que suceda debajo del cielo. Nosotros dependemos de tu voluntad que estás en el cielo, porque es en el cielo, amado Dios, donde está la agenda perfecta, donde tú dices quién va a vivir, donde tú dices quién va a morir, donde tú dices quién va a gobernar, donde tú dices quién no va a gobernar. Señor, nuestra vida no depende de las circunstancias. Nuestra vida, Señor, no depende, Señor, de las circunstancias.